¿Y qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, gente, tengo el gusto y el agrado de traerles un videito bastante épico, ya que vamos a estar reaccionando a la Brawl Tag. Les juro que estoy demasiado ansioso por reaccionar. Sé que es la Brawl Tag más larga de la historia, tipo no hubo nunca una Brawl Tag tan larga, creo que dura algo de 9 minutos o algo así. Y se va a hablar bastante del futuro del juego. Le tengo bastante fe, le tengo bastante confianza, así que confío ciegamente de que sea buena. Tenemos la información de que van a salir dos nuevos Brawlers, así que me sirve. Dos nuevos Brawlers que los prometo que los voy a subir a rango 35 el primer día si es posible. Antes de empezar quiero pedirles que si se pueden tirar ese like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura. Y acordarse que estamos haciendo directo todos los días a las 7. Tienen el link en la descripción si quieren pasarse. Y una vez dicho eso, vamos con la reacción. 9 minutitos, gente, literalmente una locura. Y por lo visto va a ir un poco ambientada a lo que es tema Halloween, porque se acerca la fecha. Vamos a dejar de dar vuelta, gente, y empezamos con la reacción. 9 minutitos, tengo fe, tengo full confianza en esta Brawl Tag. Vamos, yo confío. Ok, es verdad, están de vacaciones. Por eso la anterior fue como más o menos. Esta capaz que es un poco mejor. Qué miedo ese robot, amigo. Anda medio mal ese robot. Qué miedo, amigo, qué miedo, literalmente. Ok, ripió el robot, creo que no lo van a usar más. A ver eso, a ver eso. No, Brawler. Bell construyendo. Otro robot más, hermano de Rico, padrino de Barley. Oh, pero, ¿quién es ese señor? Pero ¿quién es el abuelo ese? No, está rechetado el abuelo. Le tiró una trampa como de Bell, una trampa de osos. El hijo de Dynamite. ¿Quién es ese señor? Fábrica de robots. Ok, una fábrica de robots. El compañero Sam, no Brawler. ¿Qué hace Sam? Brawler cuerpo a cuerpo. Tipo Rosa más o menos, ¿no? Va caminando como Naruto por lo que veo. Voy a golpear a varios. Es un... Ok, estoy tratando de leer y... A ver. Opa. Opa con esa ulti. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. You have to charge his super in the normal way by hitting his attacks, or he can collect his Knuckle Buster again. Ay, 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 con este Brawler. No, muy buena skin, me gustó. Ay, con ese Brawler hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con ese Brawler que no salga rotísimo. Facherita la Lola. No. No, pará, no, esa skin de Crow. Facherita la Pam. Al fin, aplausos. La primera skin de Mortis que veo que me gusta, literalmente. Yo me compré una ayer, mira vos. Yo me compré ayer una skin de Mortis. Me encantó esa skin de Mortis. Es la primera skin de Mortis que creo que merece la pena. Me gustó, la voy a comprar. ¡Ay, gente, qué buena skin! ¡What the fuck! Ok. La skin de Crow, gente. Locura. ¿Qué es eso? 8-bit con vida. Ah, mira, hay que proteger 8-bit. Ok, es como proteger la caja, más o menos. En vez de proteger una caja, proteges 8-bit. Ay, se murió 8-bit. Gente, falta un Brawler. ¡Bien! Se puede cambiar el Brawler en Power League, al fin, gente. Pero mucha gente no te lo va a cambiar. Bueno, me gusta. ¿Y ese nene? Es para... tiene larga distancia. Ay, tiene mucha larga distancia. ¿Puede curar a los compañeros? Cuando pegas se carga una barra. ¿Y qué hace la barra? A ver.
you can drop multiple ghosts in A ver cuánto cura el fantasma. He's able to cast a shield either on his allies or on himself. To cast it Es on como allies, un- you should aim and hit your shot. Es un brawler de apoyo, sin dudas, pero un brawler de apoyo con Just tap the mucha... super button as if you would be auto-aiming. And great news, if you look forward to unlocking him, he will be super rare, which is Ok. quite easy to find in boxes. Va a ser fácil de conseguirlo. Va a ser tipo un brawler de apoyo. No sé si se va a usar mucho. 8 weeks in line with the Brawl Pass seasons. We are partnering with some awesome esport teams, and you'll be able to support them too by getting their No, God. New challenges Clave. and quests with new sprays and profile pictures as rewards. The Robot Factory environment is also available in Me Showdown. gusta el nuevo New entorno. gadgets for Buzz and Grip. Gacha para Buzz y Griff. Bien, bien, le hacían falta, le hacían falta. Message from the future. Mensajes del We managed to futuro. travel in time and get Frank from the future to tell you a bit more about what we have planned for Brawl Stars. A ver, ¿qué nos tienen planeado? A ver qué nos tienen planeado para el futuro. How do you do, fellow kids? Facherito Frank, That's facherito. from the past. Sorry, Frank. So, Em, we're all aware that we have some players. Sí, la verdad que preocupante el juego, pero se puede arreglar. Frank, decime. Well, for the last few months, we've focused on designing and building our high-level roadmap for the future. And this is the first time ever we are talking about our future plans with Okay. our players. Why are we doing this? We feel there's a disconnect between you and us, and we'd like to resolve it. So, ¿Ok? let's talk about the next update. To get this out of the way, yes, we are going to rework gears. ¿Rediseñando los Changes refuerzos? to the system this year, but we understand your feelings and frustrations about it, and we share most of them. Consequently, ¿Se van los decided to refuerzos? prioritize this and push back other changes. In fact, we're going to make some changes already in this update. We reduce the cost to craft gears and gear levels by about 50% Ok. in the coming update. Le bajan los niveles y... Es que sí. Yo no tengo oro, por ejemplo. Talk about October Me gusta que lo bajen. Va a ser más We're fácil going to maxear. simplify the flow on how you acquire gears and decrease their cost. And at the same time, we're going to introduce additional, more specific gears, which won't be usable for all the brawlers. And Ok. can we talk about what happens to existing gears? ¿Nuevos We're pretty refuerzos? much hitting the reset button for gears and will reimburse all existing scrap, gear tokens, and already crafted gears to you. Ok. This will happen in coins, and coins will play a much bigger role in how to unlock gears in the future. Ok. This essentially allows you a full respec for gears once the October Qué update. quilombo igual. Qué quilombo que están haciendo. Total amount of scrap and gear Pero tokens sí, estaban re caros los refuerzos y sudor de nivel. last year. Cool. And there is more, right? Why, Paula? Yes. We're also reworking the existing PvE weekend modes. We ultimately don't believe they are fun anymore, and we're going to Sí, la verdad que no los juego nunca, esos modos. PvE system. El modo de Mega Brawl. Including multiple stages, persistent power-ups, different environments, and new types of enemies and bosses. Ok. Almost like a place where we'll be able to tell a story in the future. We Ok, ok, also me have gusta. plans beyond October. Botón de reporte. The timeline becomes a bit more uncertain at this point. Camino de There are a experiencia. few bigger topics we would like to tackle. And the first one is affecting the current progression system and its reliance on luck in order to unlock brawlers. Ok. We would like you to have more say in which brawlers you unlock and when. ¿Se puede elegir as qué well hora as which brawlers desbloquear? you would like to upgrade. These changes have a huge impact on how brawlers Opa! play and will give every player a clear goal in the game. We'd like to get these changes into your hands as fast as possible. ¿Se va a poder elegir qué hora desbloquear? God. Done. Yes, we would like to make it more meaningful to improve playing certain brawlers. The concept of mastery. Think clearer goals, rewards, you get it. Additional items on our current list of things to do. Bien, el emparejamiento. A better sense of collecting cosmetics and more ways for you to show them off. As well as tools for you to share cool moments in the game on social media Okay. from within the game. We'd Yeah. also like to introduce ways for you to recruit your friends. And yes, in parallel we've started working on... ¡Sí! Botón de reporte, la puta madre. No, no puedo decir eso. Perdón, pero estaba Get a esperándolo. sense of the volume of reports. Bien, al fin, loco, ¿cómo costó? But these are the Estaba topics concentrado related esperando el to botón de reporte. Perdón, You can casi se me da learn more una about mala upcoming palabra. features as usual here in Brawl. Al fin, botón de reporte, gente, hacía demasiada Thanks for falta. watching, like and subscribe, and see you Bien, a futuro al menos. And giveaways. Y regalos. The Brawl Stars. Atentos a esto, mañana videito, sorteo de Squeak. So search for hashtag ¿Cómo se llama? Ah, Squeak Conejo. Vamos a sortear 3 skins de Squeak Conejo, así que atentos al video de mañana. Like, suscribirse y activar la campanita, gente.
Bueno gente, estoy feliz, van a implementar el botón de reporte al fin. Ya sé que en esta actualización no lo van a poner, pero sí en la siguiente. O no sé si en la siguiente, pero a futuro, al menos lo tienen planeado. Los dos brawlers me parecieron interesantes. El primero creo que puede tener un potencial bastante grande y puede ser que esté roto. Y el segundo es un brawler más de apoyo, es tipo un Byron. Y ojo, que no sea como Byron cuando salió al principio, porque cuando salió al principio Byron era una locura. El segundo brawler es de calidad súper raro, así que va a estar fácil de conseguirlo. Y en cuanto a skins, la de Crow, una locura. Y la de Mortis también. Yo tenía la opinión de que Mortis podía tener mejores skins que la que tiene ahora, y le sacaron esta skin que es buenísima. Así que seguramente skin de Crow y skin de Mortis la compre. La verdad que me deja un poco más tranquilo que Frank haya hablado un poco del futuro de Brawl Stars, porque si no decían nada, no soltaban nada de información, mucha gente se iba a desanimar y iba a dejar de jugar. Pero ahora estamos motivados de que se vienen buenas actualizaciones, mi gente. Y aplausos para Brawl Stars, que le da skins a los creadores de contenido para sortear. Así que ya saben, mañana hago un videito de cómo participar de mi sorteo de 3 skins de Squid Conejo. Y si le tengo que dar una puntuación, no sé qué puntuación darle, porque hay muchas cosas buenas pero que todavía no lo implementaron, pero se van a implementar en el futuro. Así que yo creo que un 7 creo es una buena puntuación. 7.50 quizás. Díganme ustedes qué puntuación le dan. Así que nada, ya saben, si se pueden tener ese like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura. Acuérdense que estamos haciendo directo todos los días a las 7. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Adiós. Con el toqueteo, 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 toqueteo.